Estamos viendo el tema de combustión y para lo cual tenemos que primeramente hablar sobre los combustibles. Los combustibles los podemos encontrar en tres estados de agregación básicamente. El estado gaseoso, ¿sí?, conformado por el butano, propano y por el conocido como LPG. También podemos encontrarlo como el gas natural. En parte de los combustibles del estado en estado líquido los podemos encontrar en diversas formas. Tenemos el gasóleo ligero, que en este caso lo conocemos como el petróleo. Podemos encontrarlo como gasóleo pesado, sustancias que tienen una alta viscosidad y alta densidad. Podemos encontrar hidrocarburos o productos orgánicos como el alcohol, hidrocarburos que se encuentran como solventes, son los que podemos encontrar. También podemos encontrarlo en un estado de agregación adicional, que sería la parte correspondiente a los sólidos. Los sólidos pueden ser productos alimenticios, pueden ser grasas o ceras, puede ser la madera, pueden ser materiales configurados como combustibles sólidos. Podemos encontrarlos en otra forma como el carbón mineral, carbón natural. Son las diferentes formas o estados de agregación en los cuales los podemos encontrar. Dependiendo del estado de agregación en el cual se encuentra nuestro combustible, dependerá la forma en la cual nosotros vamos a proceder a quemarlo. No todos los combustibles se queman igual. Hay combustibles que tienen que pasarles por diferentes procesos para poder lograr obtener una combustión eficiente. Hablemos primeramente de los combustibles que se encuentran en estado gaseoso. Los combustibles en estado gaseoso son los que se queman de una forma más eficiente. ¿Por qué? Porque todo el proceso de combustión, todo sin excepción, se realiza solamente en fase gaseosa. Por lo tanto, los gases ya están en fase gaseosa. Permiten dos cosas. Una, que al momento de estar en fase gaseosa se puede mezclar fácilmente con el oxígeno que nos circunda en la zona. Al momento de que se mezclan, puedo alcanzar su mezcla ideal para que se puedan quemar fácilmente. Es lo que sucede con los gases. Sin embargo, los líquidos tienen una particularidad. Dependiendo de su composición, densidad, viscosidad, ¿sí?, tendremos que proceder a quemarlos o convertirlos, pasarlos del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos del alcohol, es un líquido en el cual normalmente su temperatura de ebullición es muy baja. Por lo tanto, simplemente lo dejamos abierto y se va a ir evaporando rápidamente. Por lo tanto, se mezcla rápidamente con el oxígeno y se puede generar una combustión bastante eficiente. Eso no pasa con el gasóleo, o el que le llamamos como petróleo. Eso no pasa con el petróleo porque tiene una temperatura de ebullición bastante alta, alrededor de los 340 grados. ¿Qué sucede con productos más pesados? Bueno, como la temperatura de ebullición está corriendo alrededor de los 360 grados, lo cual quiere decir que tengo que incrementar la temperatura de este producto para que pueda pasar del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede con los sólidos? Los sólidos, por lo normal, no los podemos pasar, tienen que pasar por las tres etapas: sólido, líquido y gaseoso, para poder ser quemado. Sin embargo, durante el proceso de calentamiento se genera una reacción en la cual se convierte en una reacción pirolítica. ¿Qué significa? Que estamos pasando del estado sólido al estado gaseoso a través de un proceso de combustión sin fuego. ¿Sale? ¿Qué sucede? Que cuando pasa esto, entonces ya lo puedo quemar. Hay otros que tienen que pasar, como en este caso las velas, que son un grupo de ceras. Tienen que ser derretidas y después de ser derretidas tienen que incrementarse la temperatura para pasar a su estado de evaporación y poderse quemar. Es por esa razón que las velas
funcionan perfectamente. Normalmente se encuentra en estado sólido, la flama del pabilo derrite o pasa a estado líquido todo su alrededor. Pero lo que va haciendo es que se va quemando solamente la punta de la vela, donde está el pabilo. Y es debido a la capilaridad que va a tener la cera a través del pabilo. Cuando llega a su temperatura de evaporación, esta se evapora y por lo tanto se puede quemar. Es un fenómeno bastante interesante. Vamos a proceder a ver cómo podemos pasar a quemar cada uno de los diferentes combustibles. Pongamos mucha atención. Este tipo de combustibles, como lo mencionamos, se encuentran en estado gaseoso. Lógicamente, en este caso, deben de estar contenidos en recipientes que permitan almacenarlos a una elevada presión, con la finalidad de que se generen fases líquidas que al momento que se expandan van a generar la fase gaseosa. Esto nos favorece para poder almacenar grandes cantidades de estos combustibles. En este caso aquí tenemos dos. En este caso es una mezcla de butano y propano. En este caso, que es otro tipo de gas, lo tenemos que es un bote de únicamente butano. Ok, vamos a realizar el prendido del combustible. Primeramente, siempre debemos primero prender la fuente de ignición, ¿sí? Verificando que no tenemos previamente ninguna fuga de gas. Tenemos que abrir ligeramente la válvula, se oye el flujo de gas. En este caso ya prendí la flama, es una flama muy pequeña, la voy a elevar un poco más su flujo. He incrementado el flujo, no se nota mucho con la coloración de la flama, pero podemos notar que ya estamos empezando a generar la combustión. ¿Qué pasa si estoy diciendo que ya tengo la fuente de ignición, tengo el combustible, tengo el oxígeno en mi alrededor? Quiere decir que si yo abro mucha más cantidad de combustible, se va a prender mucho más cantidad. ¿Y qué sucede? Inmediatamente se apaga. Esto se debe a dos motivos. Uno, que cuando yo abro la válvula, la concentración de combustible es mayor que la mezcla del oxígeno con el combustible. Llegamos al límite superior de explosividad o de inflamabilidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que inmediatamente se apaga. Otro motivo es porque nosotros requerimos acondicionar y darle condiciones de temperatura al sistema de combustión y sistema de mezclado. Lógicamente, mientras mayor temperatura tengamos, la combustión va a ser más eficiente y va a desarrollarse en mejores condiciones. En este caso, nosotros tenemos un dispositivo que se llama quemador, que es esta parte. Esta parte que se encuentra en la parte inferior es la válvula de control de admisión de gas combustible, ¿sí? En esta otra parte tenemos el sistema de admisión de aire, entra por aquí en la cantidad de aire necesario, y este anillo correspondería a la válvula o al sistema de regulación de gas combustible, ¿sí? Simplemente esta parte, lo que está haciendo de aquí, donde están los anillos, correspondería a la parte del mezclador. Mezcla el oxígeno y mezcla el combustible, con la finalidad de que salga por este orificio y se genere la llama. Otra de las cosas importantes, aparte de la válvula reguladora, yo tengo las famosas espreas, que son estas. Simplemente es una reducción de diámetro con la finalidad de que cuando salga el gas o el combustible tenga un porcentaje de vaporización y alcance velocidades moderadamente altas para que arrastren y succionen el aire. Esa es la parte que se conforma de un quemador simple a tipo atmosférico. Lo vamos a volver a armar.
y vamos a volver a proceder a hacer el calentamiento. Pero ahora lo que voy a hacer es, primeramente voy a calentar el cuerpo del quemador. ¿Sale? Lo estamos calentando y vamos a ver que se puede generar un mejor calentamiento, una mejor forma de que se prenda. Vamos a proceder a prender este otro. Hacemos lo mismo. Prendemos primeramente el cerillo, en este caso la fuente de ignición. Procedemos a abrir lentamente la admisión de combustible. Si pudiéramos notar, en este caso el sistema de mezclado es mucho más eficiente que el sistema de mezclado que tiene este otro dispositivo. En este caso tenemos la válvula reguladora, tenemos la esprea que se encuentra en la parte interna, tenemos los orificios que corresponderían al punto en donde va a ingresar el oxígeno. En este caso se está haciendo un mezclado perfectamente eficiente. La coloración nos está indicando que tenemos tenido una combustión bastante buena, es de color azul. Cuando nosotros incrementamos la cantidad de combustible, empezamos a notar que tenemos puntos de color amarillo. Voy a descender un poco y voy a calentar con este mismo el cuerpo para que pueda prender más eficiente. Los dos quemadores son distintos y tienen características y funciones totalmente diferentes. Creo que con eso sería suficiente. Voy a proceder a prender. Ahora sí, tenemos una flama más fuerte, más constante. Voy a realizar lo siguiente, voy a hacer el ajuste de la cantidad de aire que podemos suministrar al quemador. Aquí lo estoy reduciendo. ¿Se nota cómo cambia? ¿Cómo se oye diferente? Simplemente si yo tapo el orificio, estoy suministrando menos cantidad de oxígeno, por lo tanto la tonalidad de la flama empieza a ser de color amarillo. Libero e inmediatamente pasa de color azul. Ok, esto correspondería al proceso de combustión de los gases. Los gases se queman de una forma muy eficiente. Si pudimos notar, no generan depósitos, simplemente pasan de ser el combustible a convertirse en CO2 y agua. Eso debido a la reacción de combustión. ¿Ok? Muchas gracias. Procedemos a ver el siguiente combustible. Proceso de combustión de los líquidos. Cuando la temperatura de ebullición de los productos líquidos, combustibles, tiende a ser baja, se puede realizar de una forma muy sencilla. Simplemente es incrementar su temperatura y se puede quemar. En este caso realizaremos este procedimiento en una pequeña cantidad de alcohol. Tenemos el alcohol, está contenido en este recipiente, en este vaso de precipitado, y al cual le vamos a inyectarle una pequeña cantidad de una fuente de ignición. En este caso podemos notar inmediatamente que el proceso de combustión se lleva a cabo. No requiere más, se mantiene la combustión en condiciones normales. Para poder realizar esta situación, no requerimos gran cantidad de energía porque el alcohol tiene una temperatura de ebullición muy baja. Por lo tanto, pasa rápidamente de ser líquido a ser gas. Por lo tanto, se puede quemar de una forma eficiente. Nosotros agregamos la fuente de ignición. Posteriormente, hice tapar el recipiente, que todavía contiene alcohol, con una tapa. ¿Qué es lo que sucede? A pesar de que tiene las condiciones para seguir
quemándose, tiene una situación. Al momento que yo lo tapo, la combustión sigue llevándose a cabo mientras acaba el oxígeno. Cuando se acabe el oxígeno, la flama se apaga. Ok, en ese punto tenemos una forma de poder conocer qué es lo que está sucediendo en el proceso y las etapas que se requieren. Vamos a regresar una parte de este alcohol a esta pequeña lámpara de alcohol para continuar con nuestras actividades. ¿Ok? Retiramos los elementos que no nos interesan y procederemos a hacer la combustión del siguiente combustible. En este caso, el combustible que yo dispongo es un tipo llamado gasóleo, ¿sí? Llamado también petróleo, que es cuando lo podemos encontrar de una forma más simple, ¿sí? Es un poquito más pesado que es el diésel o similar al diésel. Lo voy a vertir en este recipiente. Aquí lo tenemos. Es una cantidad muy pequeña. ¿Qué sucederá si nosotros agregamos una fuente de ignición? Lo primero, si es que vimos el ejercicio anterior, quiere decir que este se va a prender. Lo agrego, tengo la fuente de ignición perfectamente en este lugar y no se prende por ningún motivo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, es que el producto que yo tengo aquí requiere una temperatura más elevada para que pueda pasar del estado sólido, del estado líquido al estado gaseoso. ¿Qué vamos a proceder? Bueno, tenemos un poco del alcohol aquí que teníamos en el recipiente anterior. Vamos a agregarle un poquito más para poder prender nuestra lámpara de alcohol. Aquí ya tenemos esta parte. Recuperamos todo el alcohol perdido que se está evaporando en este instante. Vamos a proceder a mojar la punta. Vamos a colocarlo en esta parte, en la parte de aquí abajo, y vamos a proceder a prender. Vamos a ir monitoreando cómo se va a ir incrementando la temperatura. Y está prendida nuestra lámpara de alcohol y empezó a generar temperatura. Vamos a esperar unos segundos para ver qué sucede con el producto que tenemos aquí. ¿Sale? Iremos monitoreando la temperatura al mismo tiempo que lo vamos a ir moviendo. Su temperatura va subiendo rápidamente. Ya tenemos una temperatura de 40, ya tenemos una temperatura de 45, ya tenemos una temperatura de 50 grados. Si nosotros siempre podemos empezar a notar que ya tenemos formación de gas. Ok, vamos a esperar un poquito más a que llegue a unos 70 grados y vamos a proceder a realizar la prueba de la combustión. Aquí está. Vamos a retirar este elemento y estamos notando que tenemos una formación constante de vapores. Vamos a acercarlo y a pesar de que ya son vapores, aún así no tienen la suficiente temperatura para poderse prender. Quiere decir que tengo que incrementar todavía más la temperatura. Podemos notar, no se prende en ningún momento. Vamos a proceder a ponerle un poco más de temperatura. Hasta entonces se ha podido
prender. Una vez que alcanzamos temperaturas relativamente altas, logramos alcanzar la temperatura de autoignición, o sea, la temperatura a la cual se puede prender. Lógicamente, nosotros debemos de considerar esa situación, la temperatura a la cual se prende, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué hace esos movimientos de que como que se ahoga? Es porque tiene que ingresar aire al sistema. ¿Qué pasaría si yo suministro un poco de aire a través de tubo? Lo puedo ahogar y se puede acabar. Por lo tanto, es importante que nosotros analicemos qué sucede con cada uno de los diferentes casos de combustibles. Procedemos a hacer otro ejercicio con los mismos combustibles o con otros combustibles que tenemos aquí. Una forma es incrementarle la temperatura al combustible. Perfecto, vamos a retirar este combustible de aquí. Vamos a mover este nuevo elemento para acá. Otra de las formas es que si hablamos que partículas pequeñas se calientan rápidamente y pasan del estado líquido al estado gaseoso, entonces existe una probabilidad que podemos realizar. Una es que nosotros desde un inicio atomicemos nuestros combustibles. ¿Sí? Si yo atomizo el combustible, rápidamente va a alcanzar la temperatura de ignición en primera, y en segunda voy a tener una mezcla perfectamente preiniciada con el oxígeno. Por lo tanto, para poder quemar eficientemente este tipo de combustibles, lo que tengo que realizar es un sistema de atomizado. Si notamos, es una muy buena forma de poderlo quemar. Y sigue siendo un combustible en estado líquido. Sin embargo, a veces los combustibles, dependiendo del tipo de combustible y la calidad del combustible, podemos generar procesos de combustión bastante fuertes. Con esto podemos demostrar que al atomizar un líquido podemos producir una combustión bastante eficiente. ¿Ok? Continuamos. Procederemos a ver lo que corresponde al siguiente combustible. Tenemos gran variedad de combustibles sólidos. Sin embargo, muchas veces no los queremos quemar porque tienen ciertas complicaciones para poder ser quemados eficientemente. Una de ellas es de que normalmente estos combustibles tienden a generar depósitos sólidos, cenizas. Ahora bien, también tienen que pasar sobre un proceso más complejo para lograr los objetivos de poder ser quemado de forma eficiente. Como mencionamos, para que pueda ser quemado tiene que pasar del estado sólido al estado gaseoso. En algunos casos va a pasar del estado sólido al estado líquido y del estado líquido al estado gaseoso. Esa es una situación que podemos notar cuando prendemos una vela. En este caso, la vela, tengo que tocar unos determinados segundos el pabilo para pasar lo siguiente. Primeramente, derretir la cera que se encuentra en la parte superior de la vela. Posteriormente, esta pasará al estado líquido y, dependiendo de su temperatura, pasará al estado gaseoso. Y posteriormente, esto se realizará el quemado o la combustión de este compuesto. Podemos notarlo simplemente. Si nosotros agarramos y visualizamos, tenemos dos elementos. Uno es la formación de líquido debido a la temperatura que está irradiando la flama. Segunda, la capilaridad que presenta este líquido
está haciendo que ascienda la cera líquida a través del pabilo. Y cuando ya se encuentra en el seno de la flama, se está llegando a las temperaturas de autoignición y por lo tanto es el motivo por el cual tenemos la flama, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo, ¿sí? Pero aquí estoy pasando a través de los tres estados de agregación: sólido inicialmente, líquido y gaseoso. ¿Qué sucede? ¿Eso sucede con todos los sólidos? No. Hay sólidos que pueden pasar del estado sólido inmediatamente al estado gas. Si yo le pongo el calor, no inmediatamente se prende. Se puede empezar a quemar, pero no significa que estemos pasando del estado sólido al estado líquido. Vamos a poner un mejor elemento que sería para nosotros la lámpara de alcohol, porque no nos deja depósitos de color negro. ¿Sale? Vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a quemar un cornflakes. Me encanta quemar cosas. Vamos a quemar el cornflakes. Y a pesar de que lo he expuesto al fuego, no ha pasado nada. ¿Qué es lo que pasa? Que se va a empezar a quemar por los extremos. Y notamos inmediatamente que se está empezando a pasar del estado líquido al estado, del estado sólido al estado líquido y al estado gaseoso. ¿Por qué? Porque estos compuestos normalmente tienen grasas. Pero una vez que se acaba o no se alcanza la temperatura para hacer ese paso, ese brinco, inmediatamente el compuesto se apaga, ¿sí? Si yo lo caliento durante más tiempo, probablemente tenga suficiente temperatura para arder de forma continua y constante. Por lo tanto, voy a empezar a notar que voy a empezar a generar ciertas coloraciones. No tengo la coloración deseada, que es de color azul. Tengo una coloración de color negro. ¿Qué es lo que pasa? Se acabaron los combustibles, ¿sí? Y únicamente me queda un elemento llamado cenizas. El problema de los combustibles sólidos es que generan estos elementos que son cenizas. Estas cenizas ya no me generan más calor. Simplemente están absorbiendo calor innecesariamente de nuestro proceso. Por lo tanto, no son tan eficientes como la combustión de un líquido o de un gas. Por lo tanto, las basuras o las cenizas, los depósitos, son elementos que son indeseables para la industria. Sin embargo, tenemos gran cantidad de estos elementos. Ok, pasemos a quemar otro combustible. En este caso, quemaremos una tortillita dorada. ¿Sí? Lo mismo va a suceder. Se le va a incrementar la temperatura. Si la temperatura es constante y se puede mantener, la flama permanecerá encendida. Pero al igual que el otro combustible, que en este caso del cornflakes, van a generar cierta cantidad de depósitos y cenizas. Se va acabando la parte del combustible y cuando se acaba el combustible realmente ya no queda nada que quemar. Por lo tanto, todos los remanentes les denominamos cenizas y son productos indeseables para nosotros como la industria. Por lo tanto, muchas veces preferimos quemar combustibles líquidos o combustibles gaseosos antes de quemar los combustibles sólidos. ¿Pero por qué quemamos combustibles sólidos? Una simple razón: son muy baratos. ¿Por qué? Porque mientras más me cueste a mí quemarlo, más barato tiene que ser, porque nadie lo va a querer. Otro de los combustibles que se usó mucho en la revolución industrial fue el carbón. ¿Sí? El carbón tiene particularidad de que es un producto sólido y que tiene que ser calentado a temperaturas bastante elevadas para poder ser pasado a ser quemado. En este caso yo lo estoy sometiendo a temperaturas y por más que yo le pueda poner aquí, no se nota que se genere ni siquiera tantito de
la combustión. Ok, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para quemar un combustible de forma eficiente, si en este caso que es un producto sólido? Primero, tengo que visualizar que tengo que, al igual que los líquidos con alta viscosidad, tengo que pasarlos de un estado sólido a un estado líquido. Pero mientras más pequeña es una partícula, es más fácil y absorbe más cantidad de calor y se puede pasar más rápido. Por lo tanto, una de las principales formas en las cuales nosotros hacemos la combustión de los productos sólidos es mediante la pulverización. Pulverizado es preado o atomizado. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Bueno, ahora bien, las partículas, como son demasiado pequeñas, que enseguida que entran con el calor emitido por la flama, se puede calentar rápidamente. Por lo tanto, se puede vaporizar mucho más rápido. Y al mismo tiempo que se vaporiza, la cantidad de partículas es tan pequeña que se puede mezclar eficientemente con la cantidad de oxígeno que le estamos suministrando. Por lo tanto, el quemado es un quemado muy eficiente. Es una forma de hacerlo. Primeramente, esto es un compuesto que se puede quemar fácilmente. Sin embargo, el carbón no sucede lo mismo. A pesar de que yo lo atomice, yo lo pulverice, no se quema tan fácilmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un proceso más complejo. Y el proceso consiste en que nosotros tenemos que precalentar el carbón y posteriormente poderlo atomizar. Aquí suministré una pequeña cantidad de polvo de carbón y lo estoy exponiendo al fuego y realmente vemos que ni siquiera se nota un incremento sustancial en la cantidad de flama, ni siquiera genera flama, ¿sí? Pero empezamos a hacer ahora lo mismo que hicimos con el polvo de la harina. Vamos a intentar calentarlo, a ver si logramos lograr el objetivo. Lo voy a calentar una pequeña parte. Lo vamos a calentar con la finalidad de que alcance sus condiciones normales de combustión, su temperatura de autoignición. La temperatura de autoignición del carbón es mucho más elevada que la de la harina o la de las semillas de maíz o bien, en nuestro caso, hasta las fibras de algodón. Recordemos que también el algodón es un material que es sólido y normalmente se puede prender, ¿sí? Hay materiales plásticos y hay materiales naturales. En este caso son materiales naturales y se pueden prender fácilmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente son fibras y son tamaños de partículas bastante pequeñas. Por lo tanto, se pueden prender rápidamente. ¿Sí? En el caso del carbón tiene esa particularidad, tiene que alcanzar temperaturas bastante elevadas para lograr ser quemado de forma eficiente. Y pasamos unos minutitos aquí, ya la temperatura está bastante elevada. Esta se está quemando la pintura en este caso nuestra material
es una placa, ¿sí? Ya notamos que estamos teniendo, se está quemando, pero lo de la placa, no tenemos gases del carbón. Lo soplamos y apenas logramos visualizar que unas pequeñas cantidades de carbón se están pasando a quemar, pero son muy pequeñas, lo cual quiere decir que para quemar el carbón de una forma eficiente requiere un proceso bastante sofisticado. ¿Qué es lo que voy a requerir adicional para quemarlo? Primeramente tengo que secarlo, porque a veces el carbón viene húmedo, tengo que secarlo, evaporarle el agua y posteriormente tendré que suministrarle mucho calor y después ya suministrar de forma eficiente y triturados los materiales de el carbón triturado. Eso podríamos hacer de que el carbón se pueda quemar de forma eficiente. Indudablemente, todo carbón que nosotros, todo material sólido que nosotros quememos, van a generar cierta cantidad de depósitos. Cenizas. Esas cenizas son materiales indeseables para la industria porque van a representar cierta cantidad de trabajo de limpieza y cada trabajo que yo realice representa dinero. Y la industria no quiere perder dinero, quiere siempre mantener sus niveles de rentabilidad lo más alto posible. Por lo tanto, los combustibles sólidos son los que menos utilizamos. Sin embargo, son los que en cierto modo nos pueden representar una mayor ganancia. Como en el caso de la industria de Tepeaca. Tenemos una planta para quemado de combustible sólido de basura. ¿Qué es lo que hacemos? Quemamos la basura. Tenemos dos situaciones importantes ahí. Una, generamos motivación por parte del gobierno. El gobierno nos apoya con que la quememos. Aparte, reducimos la contaminación de productos sólidos, pero tenemos que cumplir con ciertas regulaciones ambientales. Una de ellas es no generar gases de combustión y partículas menores de 3.5 micras, de cenizas, sólidos suspendidos en el aire. Por lo tanto, tengo que colocar sistemas de limpieza. Aparte de que estoy quemándola y tengo esa ganancia por quemar la basura del Distrito Federal, porque es donde la recibimos, también tengo una forma de recuperar esa energía que yo tengo a través de la combustión y la utilizo para generar energía eléctrica. Caliento vapor, este vapor va a ser suministrado a un generador eléctrico y este generador eléctrico me proporcionará energía eléctrica. Es una de las formas que podemos hacer. Por lo tanto, la combustión de los combustibles sólidos es un elemento importante que podemos considerar. Lógicamente, cuando nosotros encontremos combustibles sólidos que quemar, vamos seguramente a encontrar precios bastante competitivos. Pero no nos vayamos por la idea de que al ser competitivos es eficiente. No. Al ser competitivos quiere decir que nosotros tenemos que visualizar las mejores estrategias para poder hacer una combustión continua durante intervalos de tiempo bastante largos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy a quemar desechos de alimentos, como en este caso el cornflakes, yo lo quiero quemar de forma eficiente durante al menos 365 días. Pensémoslo así. Por lo tanto, tengo que considerar dos elementos. Uno, la trituración. 2. El transporte de sistemas sólidos, porque no es lo mismo que con un gas o con un líquido. Con un gas utilizo sistemas presurizados o compresores y en sistemas líquidos a través de bombas. Cuando yo quemo sistemas de sólidos, yo tengo que colocar sistemas de transportación por banda o a través de sistemas fluidizados. La ventaja de los fluidizados es que al mismo tiempo que estoy haciendo el transporte del producto combustible, estoy obteniendo la mezcla oxígeno y combustible.
Una vez que ya quemamos los combustibles, tengo que buscar un lugar en el cual se depositen todas las cenizas o todos los desperdicios. Y estos tengo que buscar una estrategia para poderlos retirar de forma continua y constante. Otro de los elementos importantes, que al mismo tiempo que yo genero cenizas, una parte de las cenizas se quedan en la parte, son más pesadas y caen en la parte baja del quemador o del horno. Y la otra se va a ir en forma de gases o sólidos suspendidos en los gases de combustión. Por lo tanto, los tengo que recuperar mediante diferentes mecanismos. Puede ser a través de sistemas ciclónicos, puede ser a través de sistemas de lavado con agua, puede ser a través de filtros. Tenemos que buscar la estrategia para capturarlos, ¿sí? En otras situaciones, los combustibles también tienen compuestos que son indeseables para el medio ambiente. Y ellos son los compuestos de azufre y los compuestos de nitrógeno. Los compuestos de azufre generan grandes problemas de contaminación. Al momento de estar en el medio ambiente, se precipitan y generan ácidos, los cuales le dañan a la vida, ¿sí? Lo mismo pasa con los compuestos NOx. Ahora bien, los compuestos como el CO, que es son consecuencia de una combustión incompleta. Bueno, si nosotros partimos de que la combustión tenemos que buscar que sea lo más eficiente posible, lo cual queremos decir que queremos que todo el combustible pase a ser CO2 y agua. Pero eso no sucede normalmente. Sucede cuando tenemos combustibles como el gas, como los gases. Pero cuando utilizamos líquidos, como en este caso el diésel, normalmente no se queman en su totalidad. Puede ser por varios motivos. Uno, que no está perfectamente bien definida la mezcla oxígeno y combustible. Tenemos una deficiente mezcla, ¿sí? No tengo un exceso suficiente. La otra es de que el sistema de aspersión o de atomización no está funcionando eficientemente. Ahorita que yo realicé la práctica con la finalidad de quemar el petróleo, es cierto, una muy buena parte se quemó, pero otra llegó a no quemarse y llegó a caer en la mesa. Por lo tanto, esos son combustibles que no se quemaron eficientemente. Por lo tanto, van a pasar a ser CO, ¿sí? Y al momento de pasar CO y no pasar a CO2, se convierten en un contaminante que normalmente las regulaciones ambientales los sancionan. Debemos tener cuidado en esa situación. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a proceder a continuar con otras presentaciones y otros videos. Gracias.